Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Rubiel Chica y aquí estoy con nuestro párroco, el Padre Wilson. Hola, Rubiel. Una vez más nos encontramos aquí para estas conversaciones donde surgen temas tan importantes sobre nuestra fe católica, en la que podemos seguir profundizando cada día y, como siempre lo decimos, relacionado con nuestra vida. Por eso el título de nuestro podcast, Conversaciones de Fe y Vida. Así es. Hoy tenemos un tema muy especial que yo sé que les va a gustar y les va a encantar, valga la redundancia. Hoy es el legado de nuestra santa, la Santa Laura. Santa Laura, la única santa colombiana hasta ahora. Eso. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo con muchos santos. Así es. Bueno, Padre, cuéntenos entonces, ¿qué podemos hablar de nuestra santa? Porque qué bueno decir nuestra santa, porque eso es importante que también los que nos vayan a escuchar en el podcast es nuestra santa. Entonces, qué bueno, ¿qué podemos decir de ella en este momento? Es nuestra santa y de hecho muy cercana a nosotros porque es antioqueña. Eso. Lo primero que tenemos que decir, nacida en Jericó, Antioquia. Obviamente su vida se desarrolló en estos lugares, nombres conocidos para nosotros en Medellín, en Marinilla, en Dabeiba. La santa entonces nació el 26 de mayo de 1874 en el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui. Se dice que era una familia profundamente cristiana. Incluso recibió el bautismo 4 horas después de su nacimiento. En ese momento era inmediato el nacimiento para esta vida, y su madre entonces decía, tiene que nacer también a la vida de la gracia, de la fe y a la iglesia. Y el sacerdote la bautizó con el nombre María Laura de Jesús. Qué bueno, porque en esa época creo que hasta se equivocaban con los nombres y colocaban otros diferentes. A veces el sacerdote, en el momento en que llegaban para la ceremonia, les cambiaba el nombre. Si no le parecía, él le ponía otro. Pero este sacerdote le puso un nombre, está bien rodeada, es decir, porque es María Laura de Jesús. Aparece entonces el nombre de María y también de Jesús. Es una historia muy triste porque a los 2 años, cuando Laurita tenía 2 años, su padre fue asesinado. Tristemente es esta historia de violencia por la que ha atravesado nuestro país. Y su padre muere entonces de esta forma violenta, dejando a su esposa con 3 hijos. Y Laura tiene que crecer en ese ambiente. Se cuenta de la mamá de Santa Laura, es decir, Dolores Upegui, que oraba siempre por un señor. Cuando Laura iba creciendo, siendo todavía muy niña, un día le preguntó, ¿quién es ese señor por el que siempre haces oración? Y la mamá le dijo, ese fue el que asesinó a tu papá. Y hay que orar por los enemigos. Qué testimonio tan grande de perdón, de una vivencia radical hasta las últimas consecuencias del mensaje de Jesús. Y en esa época, porque en esa época tengo entendido pues, que se le cuentan a los bisabuelos, le contan las historias de que a veces era ojo por diente, ¿cómo es? Diente, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. En este caso, en la familia, pues Santa Laura empezó a aprender esos valores ya desde el testimonio de vida. Y por eso fue creciendo como esa semilla de la vocación, esa inquietud. Santa Laura, ya desde muy niña, tuvo esa inquietud vocacional. Y se dice que primero quería entrar a ser carmelita, contemplativa, una religiosa que nosotros llamamos de clausura. Pero más adelante el Señor le va a ir mostrando otro camino que para ella tiene otros planes. Qué bueno. Hay que decir que ella creció casi sin estudios por allá hasta los 16 años. Por la pobreza, por estar huérfana
de padre, con todas las limitaciones que tenían que trasladarse de un lugar a otro, y solamente como a los 16 años empieza sus estudios, ingresa a la Normal de Medellín para formarse entonces como maestra elemental. Pues obviamente pudo crecer mucho porque cuando leemos los escritos de Santa Laura descubrimos la profundidad que tenía también en la forma de expresarse, en la claridad con la cual transmite también sus ideas. Que la Normal sigue preparando maestros, todavía existe la Normal y Claro. pues y es una de las mejores para preparar maestros. Qué buena esa experiencia ella también. Así es. Entonces, cuando ya empieza ella a ser maestra, empieza esa nueva etapa a formar niños, jóvenes en Medellín, ella no se contenta solamente con transmitir ideas, conceptos, sino que forma personas, con la palabra y con el ejemplo también. Y forma en los valores cristianos, en el amor a la Eucaristía. Allí estaba haciendo una gran labor. Y en algún momento ella siente como una llamada en su corazón para realizar lo que llama la obra de los indios. Y por eso se caracterizó Santa Laura. Llegó a descubrir la vida de estos seres humanos que estaban olvidados, que muchos no los consideraban ni siquiera humanos, que decían que no tenían alma, que no se salvaban. Y ella supera esos prejuicios de su época, que es un gran mérito, Sí. para reconocer el rostro de Cristo y para decir, esas almas necesitan quien vaya a anunciarles el Evangelio, la alegre noticia. Y aquí entonces empieza ese deseo hasta que funda luego la familia religiosa, que la llamó Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Esto fue con el apoyo del obispo de Santa Fe de Antioquia, en ese momento, Monseñor Maximiliano Crespo. Dice en su autobiografía, que tiene un título muy bello, la autobiografía de Santa Laura Montoya, Historia de las misericordias de Dios en un alma, lo que hace Dios en la persona. Entonces, cuando ella narra su autobiografía, no se está como autoexaltando por todo lo que ha hecho, como pueden leerse otras autobiografías, Claro. sino que ella da todo el mérito a Dios. Es Dios quien ha hecho su obra. Recordando lo que dice María Santísima en el canto del Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. La grandeza del Señor porque es Él, el poderoso, el que ha hecho obras grandes por mí. En ese sentido, Santa Laura escribe su autobiografía y les decía, en ella dice textualmente sobre la familia religiosa que fundó: necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Es que yo creo que ella también era muy intrépida con todo lo que hacía y te he entendido también que ella se montaba en esos caballos y hágale para arriba y funcione y así pasara lo que pasara, charcos, lo que fuera. Totalmente. Y de hecho, eso algunos lo veían mal, porque decían, una mujer Buena caballo. no está para hacer eso, y dicen, mucho menos una religiosa. Sí. Cuando se tenía la idea de que las religiosas estaban en los templos, en las sacristías, algunas en un colegio, en otro tipo de actividades, pero una religiosa para meterse en la selva, con todo lo que eso implicaba, para muchos era un escándalo. Claro. Qué bueno. Entonces, en ese momento, Santa Laura descubre, como decíamos, su vocación más misionera, de salida, de estar con la gente, sin dejar esa parte contemplativa de la que ya habíamos hablado, que le llamaba la atención desde niña. Pero entendía que una celda en un convento de clausura era muy poco para ella, que Dios la llamaba a hacer más. Pero estando allí, cultiva también esa parte contemplativa. Dentro de la selva, en la naturaleza, reconoce también la presencia de Dios. Dice también en su autobiografía sobre los indios a los que estaba evangelizando, no tienen sagrario, pero tienen la naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las dos partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo
en donde quiera que se encuentre. Qué bueno, qué buenas palabras. También hablan cuando ella habla de la naturaleza, yo creo que también ahí está el sagrario, porque es que muchas veces, hasta a veces, ahora ya en esta época, cuando dicen abrace un árbol, eso es abrazar también a Dios, abrazar la naturaleza y estar en presencia de Él y sentir esa energía que el Señor siempre nos da a cada día que estamos caminando. Es llegar al Creador a través de su creación, descubrir en la creación como las huellas que Él ha dejado, en la belleza, en la perfección, todo eso nos habla del Creador. Entonces, Santa Laura, incluso estando allí en el trabajo con los indios en la selva, redactó un texto llamado Voces Místicas, que parte de la contemplación de la naturaleza, precisamente para ayudar también a las religiosas que la acompañaban en ese momento en su camino espiritual. Santa Laura, para concluir esta primera parte, usaba la pedagogía del amor. Se formó para ser maestra, pero lo que la movía era ese fuego que llevaba dentro de dar lo mejor de sí misma, de superar, como dijimos, los prejuicios de la época para amar al estilo de Jesús. Por eso fue reconocida por algunos después de un tiempo, superando esa parte del escándalo de lo que no podían como aceptar en ese momento. Luego muchos empezaron a reconocer la gran obra que realizó. Santa Laura, después de toda esa vida entregada a la misión, pasa 9 años en una silla de ruedas, pero aún sin dejar su apostolado, escribiendo. Seguía escribiendo, animando a sus religiosas y a todas las personas a continuar esta tarea. Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. Por eso su fiesta se celebra el 21 de octubre cada año. Para nosotros es la fiesta litúrgica de Santa Laura Montoya, porque es su nacimiento para el cielo. Muere a esta vida y nace para la vida eterna. Cuando murió Santa Laura, dejó extendida su congregación misionera en 90 casas, distribuidas en 3 países, con 467 religiosas, y en la actualidad trabajan en 19 países de América, África y Europa. Excelente, qué bueno, padre. Y todavía están, creo que están en Medellín, es en Belencito, y allá está todavía la cama de ella y gente la visita. Claro, eso es lo bello de tener una santa cercana a nosotros en el tiempo y en el espacio. Todavía hay personas que la conocieron, o sea, aún viven personas que tuvieron contacto directo con ella. Entonces, es un recuerdo de que todos estamos llamados también a la santidad. Qué bueno, padre. Listo, padre. Entonces vamos a mirar ahora las palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Hoy les traigo un texto tomado de la homilía de canonización de Santa Laura Montoya, realizada por el Papa Francisco en el año 2013. Dice lo siguiente: esta primera santa, nacida en la hermosa tierra colombiana, nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente, como si fuera posible vivir la fe aisladamente, sino a comunicarla, a irradiar la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida, allá donde nos encontremos, en cualquier lugar, donde estemos, irradiar esa vida del Evangelio. Nos enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el individualismo que corroe las comunidades cristianas y corroe nuestro propio corazón, y nos enseña a acoger a todos sin prejuicios, sin discriminación, sin reticencia, con auténtico amor, dándoles lo mejor de nosotros mismos y sobre todo compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos, que no son nuestras obras o nuestras organizaciones, no. Lo más valioso que tenemos es Cristo y su Evangelio. Qué bonito, padre, ¿verdad? Cuando ella decía ver el rostro de Dios en los demás. Qué bueno que aplicáramos eso a nuestra vida. Sí, aquí el Papa Francisco hace una síntesis maravillosa de lo que fue la vida de Santa Laura, una entrega total
desde la pedagogía del amor, superando los prejuicios culturales y de la época en que vivió, y siempre dando lo mejor de sí misma, que era su tiempo, sus cualidades, el compartir, pero sobre todo lo más valioso que tenemos, que es Cristo mismo y su evangelio. Bueno, y hoy le tenemos un recomendado muy interesante. ¿Cuál es, padre? Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Un recomendado, lo pueden buscar en YouTube, es un documental breve, dura creo que unos 20 minutos más o menos, realizado por Televid. El título es Madre Laura, su vida detrás de la misión. Y el documental es bien interesante porque allí entrevistan religiosas de su congregación, de la que ella fundó, y algunas la conocieron en vida y cuentan anécdotas con Santa Laura para mostrar esa parte humana, pero cómo desde la humanidad se realiza ese camino hacia la santidad. Lo pueden buscar entonces, como les decía, en YouTube, Madre Laura, su vida detrás de la misión. Es que bueno, para que lo busquen en YouTube es fácil. A veces la gente piensa que se enreda con YouTube, pero es fácil no colocar el nombre en YouTube y ahí mismo sale el documental. Exacto, ahí aparece, como les digo, dura aproximadamente 20-25 minutos y se van a hacer una idea a partir de testimonios reales de personas que compartieron con ella, religiosas de su congregación, sacerdotes que han estudiado sobre su vida, han leído sus textos. Entonces, muy valioso para que aprovechemos estas fechas alrededor de la fiesta litúrgica de nuestra Santa. Cuando se celebra el Día de la Santa, el Día del Santo es una fiesta. ¿Se le fiesta o cómo se puede decir? Para nosotros es una fiesta. Una fiesta, okay. Es una fiesta, sí, es una fiesta porque obviamente es la Santa colombiana, la única que tenemos. Entonces debemos celebrarlo con toda la alegría. Qué bueno. Bueno, padre, ahorita vamos entonces con el compromiso de la semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso a partir de este legado que nos ha dejado nuestra Santa colombiana. Hacer un esfuerzo para superar los prejuicios frente a algunas personas y descubrir en ellos el rostro de Cristo. Entonces, aquí es muy bueno que cada uno se revise, porque todos tenemos prejuicios. Eso es inevitable. Uno se encuentra con una persona, inmediatamente juzga a partir de la apariencia, sí, aunque no lo conozca. Y muchas veces con las personas que ya conocemos, que ya hemos tenido contacto directo, pues nos quedamos con esas ideas de lo que ya hemos vivido. Y a veces no estamos viendo a la persona actual en el momento por lo que hace, sino que estamos recordando todo lo que ha sucedido y le cargamos a sus espaldas muchas veces experiencias negativas y las dejamos ya marcadas para siempre. Entonces, por eso el compromiso, un ejercicio que cada uno puede hacer, esforzarnos por superar los prejuicios frente a algunas personas y descubrir en ellos el rostro de Cristo. Pero para eso también uno puede preguntarse, el común de la gente, ¿cómo hace uno para ver el rostro de Jesús en otra persona? ¿Cómo podemos uno decir, bueno, uno dice, no, pero entonces me imagino a la cara de Jesús, el que muestra en las películas, o qué debo hacer? ¿Cómo hago para que en realidad eso sí se vea el rostro de Jesús? Porque es que no es imaginación de la película o el no, que sale en todas partes, no. ¿Cómo podemos hacer eso realidad y que en verdad miremos de que el ser humano necesita eso para que pueda ser un mundo mejor y más como estamos ahora, con tantas guerras, tantas cosas que están sucediendo hasta en Colombia? ¿Cómo hacemos para que en realidad veamos el rostro de Jesús en los demás, según su experiencia? Por supuesto, la manera más fácil de hacer este ejercicio es remitiéndonos a los evangelios. Vayan directamente al capítulo 25 de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31. Mateo 25, 31 y siguientes. Allí aparece el juicio final. ¿Sobre qué criterios nos van a juzgar al terminar nuestra vida?
Y es ese pasaje tan conocido de donde se desprenden luego las obras de misericordia, donde Jesús dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, estuve en la cárcel o enfermo y fueron a visitarme. Y todos preguntan: ¿y cuándo? ¿Cuándo fue eso? Dice él: cada vez que lo hicieron con uno de esos mis hermanos más pequeños, conmigo lo han hecho. Entonces no es de que la persona se nos parezca físicamente a Jesús, no. Es descubrir en la necesidad la presencia de Cristo, porque Él nos lo dijo. No nos estamos inventando nada, sino que es el mismo Jesús el que dijo que debíamos reconocer su presencia en la otra persona. Que mire que eso es lo que hizo la Santa Madre. Por supuesto. Lo que hizo fue mirar en los indios, que llaman entre comillas, es que a veces le ponemos una carga negativa a los indios, en realidad no es poner la carga negativa a los indios, sino que es el saber que ellos tienen y siguen teniendo, porque en muchos países, aquí en Colombia, siguen los indígenas dándonos ejemplo de muchas circunstancias que ellos manejan. Entonces, ¿cómo ella los vio? Ahí los vio con esas obras de misericordia, y que por eso es nuestra Santa Madre. Por supuesto, así llegamos entonces, Rubiel, al final de este espacio de conversación. Esperamos que haya sido sobre todo una motivación para conocer un poquito más sobre nuestra santa, profundizar en su vida, ojalá encontrar y leer algunos de sus escritos, porque son importantes, y allí se nos transmite de una manera muy sencilla, muy cercana, pero muy profunda, esa experiencia de Dios que ha tenido Santa Laura. Tiene varios textos, escribió mucho, tal vez el más citado, el más conocido es su autobiografía. Como ya lo decíamos, es grande, ahí hay que prepararse para leer, pero no se trata de leer por acabar, sino de leer para meditar, para profundizar en el Evangelio encarnado en una persona concreta, como ella lo dejó en el título de esta autobiografía: Historia de las misericordias de Dios en un alma. Es que bueno. Bueno, padre, entonces dejándonos pues ya con la Santa Laura, que ruegue por nosotros. Así es. Y que usted nos regale su bendición. Por supuesto, que el Señor nos bendiga, nos acompañe, nos permita abrirnos también, como lo hizo Santa Laura, a su acción, a su gracia, en las distintas circunstancias que cada uno está viviendo. Que Él nos llene de ese amor para luego transmitirlo también a todas las personas que encontramos, superando prejuicios, superando barreras que a veces levantamos entre nosotros, para que nos sintamos hermanos en Cristo, todos hijos de un mismo Padre, y para que compartamos con ellos lo mejor que tenemos, no solo a través de obras materiales, no solo a través de donaciones, sino compartiendo la vida del mismo Cristo en nosotros. Que el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.